Era una noche fría de noviembre. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales del piso 68 de su torre privada. Dentro, todo era mármol, cristal y soledad. Leonardo se sentó frente al espejo del baño, con la camisa desabrochada, las manos temblando. Sostenía un sobre blanco, delgado, inofensivo, y sin embargo, pesaba como una losa de plomo. Diagnóstico definitivo: azoospermia secretora irreversible. Causa genética. Probabilidad de paternidad biológica, 0%. Las palabras se clavaron en sus ojos como espinas. Cerró los párpados con fuerza, como si así pudiera borrarlas. Respiró hondo, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Se miró en el espejo, el rostro impecable, la mandíbula firme, el cabello canoso en las sienes que tanto le gustaba a Isabela. ¿Isabela? Su corazón se contrajo. Ella, con sus risas suaves y sus sueños de jardines traseros, de desayunos ruidosos y de 3 hijos corriendo descalzos por la casa. Hacía 3 años que estaban juntos. 3 años en los que él había esquivado cada conversación sobre el futuro, sobre bebés, sobre cuando tengamos una familia. Siempre decía: ahora no, mi amor. Los negocios están en un momento crítico. Pero la verdad era otra. La verdad era que cada vez que ella acariciaba su vientre con ternura ausente, él sentía un nudo de vergüenza tan profundo que le robaba el aliento. ¿Y si me ve como un hombre incompleto?, murmuró frente al espejo, con la voz quebrada. ¿Y si piensa que no soy un verdadero hombre? En su mundo, donde el éxito se medía en herederos y legados, la esterilidad era una condena silenciosa. Su padre, un tirano de traje oscuro, le había dicho 1000 veces: un valiente siempre deja descendencia. Si no puedes dar un heredero, no eres nada. Esas palabras, sembradas en su infancia como semillas venenosas, ahora florecían en pánico. Se levantó, caminó hasta la ventana. Abajo, la ciudad latía con indiferencia. Nadie sabía que el hombre más poderoso del distrito financiero se sentía vacío, roto, menos que humano. No podía decírselo a Isabela. No soportaría ver la compasión en sus ojos, o peor, la decepción. Prefiero que me odie por irme, que me lastime por ser esto, dijo, apretando el sobre contra su pecho. Al día siguiente, citó a Isabela en el restaurante donde habían tenido su primera cita. Ella llegó radiante, con un vestido azul que resaltaba sus ojos, y una sonrisa que iluminó la penumbra del lugar. ¿Todo bien, Leo?, preguntó, tomando su mano. Hace días que estás raro. Él tragó saliva. Quiso besarla. Quiso abrazarla y gritarle la verdad. Pero el miedo fue más fuerte. Isa, comenzó, con la voz ronca. Esto, lo nuestro, no puede seguir. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? ¿Por qué? No soy el hombre que necesitas. Mi vida, es esto, dijo, señalando su reloj de oro, su traje, el mundo que lo rodeaba. No hay espacio para una familia. Para ti. ¿Desde cuándo?, susurró ella, con los ojos ya húmedos. ¿Desde cuándo no hay espacio para mí? Siempre fue así, mintió, con el corazón desgarrándose. Solo no quise admitirlo. Isabela retiró su mano lentamente. El brillo en sus ojos se apagó, como una vela al viento. No gritó. No lo insultó. Solo se levantó, recogió su bolso, y antes de irse, lo miró con una tristeza tan profunda que Leonardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Entonces, nunca me amaste de verdad, dijo, y se fue. Él se quedó allí, inmóvil, con el sabor metálico de la mentira en la lengua y el eco de su propia cobardía retumbando en el pecho. Afuera, la ciudad seguía girando. Pero dentro de él, algo había muerto. Cuadras de allí, Isabela caminaba bajo la lluvia sin paraguas. Las gotas se mezclaban con las lágrimas que ya no podía contener. No entendía. No quería entender. Porque si aceptaba que Leonardo la había abandonado sin razón, significaba que todo lo que habían vivido, las noches hablando hasta el amanecer, los planes susurrados en la oscuridad, la forma en que él la abrazaba como si fuera lo único real en su mundo de acero y cifras, había sido una mentira.
llegó a su pequeño departamento en el barrio de Palermo, empapada, temblando. Cerró la puerta con un golpe seco y se deslizó por ella hasta quedar sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. El silencio era ensordecedor. Solo el tic-tac del reloj de la cocina marcaba el paso del tiempo y el fin de algo que creía eterno. ¿Por qué, Leo?, susurró al vacío, con la voz rota. ¿Qué hice mal? No había respuesta. Solo el eco de su propia voz, devolviéndole la soledad. Durante semanas, Isabela intentó mantener la compostura. Fue al trabajo. Sonrió a los clientes. Diseñó fachadas impecables para edificios que nunca habitaría. Pero por dentro, se sentía como una casa vacía, con paredes, techos, ventanas, pero sin alma. Una tarde, mientras revisaba planos en su escritorio, su amiga Carla entró sin avisar, con 2 cafés y una mirada que lo decía todo. «Basta, Isa», dijo, dejando los cafés sobre la mesa y sentándose frente a ella. «Llevas 3 semanas comiendo aire y fingiendo que estás bien. No estás bien. Y eso está bien». Isabela bajó la vista. Sus dedos temblaban sobre el papel. «No entiendo cómo alguien puede irse así. Sin explicación. Sin mirar atrás. A veces, las personas no se van por lo que tú eres, sino por lo que ellos no pueden soportar ser», respondió Carla, suavemente. «Tal vez Leo no te abandonó a ti, tal vez huyó de sí mismo». Isabela alzó los ojos, sorprendida. «¿Y eso qué cambia?» «Nada, y todo», dijo Carla, tomando su mano. «Porque si fue por miedo, por dolor, entonces no fue tu culpa. Y si no fue tu culpa, entonces mereces sanar. Mereces más». Esas palabras se clavaron en su corazón como una semilla. Pequeña, frágil, pero viva. Con el tiempo, Isabela empezó a respirar de nuevo. Volvió a pintar. A caminar por el parque los domingos. A reír, aunque fuera con tristeza al principio. Y una noche, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, una imagen de ella de niña, abrazando un árbol en el jardín de su abuela, algo dentro de ella se encendió. «Quiero ser madre», dijo en voz alta, como si el universo necesitara oírlo para hacerlo real. No necesitaba un hombre para eso. No necesitaba permiso. Solo necesitaba coraje. Así, con una determinación que ni ella misma sabía que tenía, Isabela comenzó a investigar. Fue a clínicas, leyó artículos, habló con mujeres que habían elegido la maternidad en solitario. Al principio, el miedo la paralizaba. ¿Sería suficiente? ¿Podría darles a sus hijos todo el amor del mundo, sin un padre? Pero cada vez que dudaba, recordaba la voz de Carla: «Mereces más». Y también recordaba a Leonardo, no con rencor ya, sino con una extraña ternura. Porque, aunque la había lastimado, le había enseñado algo invaluable, que el amor no siempre dura, pero la propia fuerza, sí. Un año después, sentada en la sala de espera de una clínica de fertilidad, Isabela sostenía un sobre con los resultados de sus análisis. La doctora le había explicado las opciones: óvulos propios, donación, embriones congelados de donantes anónimos. Cada camino tenía riesgos, costos, incertidumbres. Pero uno le llamó la atención: un programa de adopción de embriones sobrantes de tratamientos anteriores. Era más económico, más rápido y, en algunos casos, incluso más exitoso. «Es como darles una segunda oportunidad a vidas que ya existen en potencia», le había dicho la doctora, con una sonrisa cálida. «Algunos los llaman embriones huérfanos. Tú podrías ser su hogar». Isabela sintió un escalofrío. No era solo ciencia. Era poesía. «Quiero intentarlo», dijo, con la voz firme. Meses después, tras un procedimiento silencioso, solitario, lleno de esperanza y miedo, llegó la llamada. «Señora Moraes, los análisis confirman, está embarazada. Y por la ecografía, son 3. 3. El mundo se detuvo. Isabela se sentó en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano, y rompió en llanto. No de tristeza. No de alegría pura. Sino de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Era gratitud, terror, asombro, fe,
todo mezclado en una sola ola que la arrastraba hacia un futuro que jamás imaginó. Aferró su vientre con ambas manos, como si pudiera proteger ya a esas 3 vidas diminutas que latían dentro de ella. «Están aquí», susurró. «Y yo los cuidaré. Pase lo que pase». Mientras tanto, en alguna parte de la ciudad, Leonardo seguía construyendo más hueco. Las fiestas, los yates, las portadas de revistas, todo le sabía a ceniza. Había intentado llenar el vacío con más trabajo, con mujeres efímeras que desaparecían al amanecer, con viajes a ciudades donde nadie conocía su nombre. Pero por las noches, en la penumbra de su cama solitaria, volvía a ver los ojos de Isabela, no los de la mujer que había dejado, sino los de la chica que una vez le había dicho, acariciando su mejilla: «Tú eres mi hogar, Leo. No necesito paredes, solo tú». Y él había quemado ese hogar. Una tarde, en su oficina, mientras revisaba contratos sin verlos realmente, su asistente entró con una carpeta. «Señor Valente, la Fundación Benéfica Raíces lo ha invitado a la gala anual de la Esperanza. Será en el Palacio Alvear. Usted es uno de los principales donantes». Leonardo frunció el ceño. «¿Raíces? ¿Esa fundación que apoya a madres solteras?» «Sí. Y este año homenajearán a una arquitecta, Isabela Moraes, por su proyecto de viviendas sociales para familias monoparentales». El nombre cayó como un rayo. «¿Isabela Moraes?» «Sí. Dice aquí que es madre de trillizos y que construyó un modelo de comunidad sostenible inspirado en su propia experiencia». Leonardo se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba las costillas como un pájaro enjaulado. «Trillizos». La palabra lo atravesó. ¿Cómo? ¿Con quién? Había estado solo 3 años, ¿acaso ella ya tenía una nueva vida? ¿Una familia completa, sin él? «¿Confirmo su asistencia, señor?», preguntó el asistente, ajeno al terremoto interno que sacudía a su jefe. Leonardo tragó saliva. Sabía que debería decir que no. Que era una locura. Que verla sería abrir una herida que nunca había sanado. Pero algo más fuerte que el miedo lo empujó. «Sí», dijo, con voz ronca. «Confirmo». La noche de la gala llegó envuelta en un aire dorado. El Palacio Alvear brillaba bajo miles de luces. Las limusinas desfilaban, las mujeres lucían vestidos que costaban más que casas, los hombres ajustaban sus corbatas como si fueran armaduras. Y en medio de todo eso, Leonardo entró con el traje más caro que poseía, y el alma más desnuda que jamás había tenido. Caminó entre risas y copas, fingiendo interés, hasta que la vio. Allí estaba. Isabela. No era la misma mujer que había dejado. Era más fuerte. Más serena. Llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba la curva suave de su cintura, una cintura que claramente había dado vida, y el cabello recogido en un moño elegante, con unos mechones sueltos que le acariciaban el cuello. Pero lo que lo paralizó no fue su belleza, fueron ellos. 3 niños, de unos 3 años, vestidos con trajes diminutos, jugaban cerca de ella, vigilados por una niñera. 2 niños y una niña. Idénticos. Los rasgos, los ojos almendrados, la forma de la nariz, la sonrisa traviesa del niño más pequeño, eran suyos. No podía ser. Era imposible. Y sin embargo, cada célula de su cuerpo lo sabía, esos eran sus hijos. «No», murmuró, retrocediendo un paso, como si el suelo se hubiera vuelto lava. En ese instante, Isabela lo vio. Sus ojos se encontraron a través del salón. El tiempo se detuvo. Las risas, la música, las luces, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, y los 3 pequeños que corrían entre mesas sin saber que su presencia era una bomba de relojería emocional. Isabela palideció. Sus dedos se aferraron al borde de su copa con tanta fuerza que Leonardo temió que se rompiera. Pero no apartó la mirada. No esta vez. Él dio un paso hacia ella. Luego otro. Hasta que estuvo a pocos metros. «Isa», dijo, con la voz quebrada. «No sabía, no imaginaba, que no imaginabas, Leonardo», respondió ella,
con una calma que escondía un océano de emociones. ¿Que sobreviví? ¿Que seguí adelante? ¿O que tu abandono no me rompió? Él bajó la vista, avergonzado. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, dijo ella, sin rencor, solo con una tristeza antigua. Y ahora, estás aquí, mirándolos como si fueran fantasmas. Porque lo son, susurró él. Fantasmas de la vida que podría haber tenido, si hubiera tenido el valor de ser honesto. Uno de los niños, Mateo, se acercó, curioso, y miró a Leonardo con ojos idénticos a los suyos. ¿Tú eres el hombre del edificio grande?, preguntó, señalando una foto de Leonardo en una revista sobre la mesa cercana. Leonardo se arrodilló, temblando. Sí, soy yo. Eres amigo de mamá, desayuno, avena con frutas, leche tibia, y los 3 platos idénticos alineados como soldaditos. El timbre sonó. Abrió la puerta y allí estaba él. Sin traje. Sin corbata. Solo una camisa blanca arrugada y los ojos enrojecidos por una noche en vela. No vine a pedir perdón, dijo antes de que ella pudiera cerrarle la puerta. Vine a entender. Isabela cruzó los brazos, con el cuerpo rígido. ¿Entender qué? ¿Cómo criar trillizos sola? ¿Cómo dormir 3 horas por noche? ¿Cómo fingir que no duele que su padre biológico los mirara como si fueran un error? Leonardo palideció. ¿Biológico? Ella lo miró, sorprendida. ¿No lo sabías? No. Exclamó, con voz ronca. Pensé que eran de otro hombre. Que había seguido tu vida. Pero anoche, sus ojos, su forma de sonreír. Isa, dime la verdad. ¿Son míos? Isabela respiró hondo. Miró hacia el interior del departamento, donde los niños jugaban en la sala, ajenos a la tormenta que se desataba en la puerta. Sí, dijo, con voz baja pero firme. Son tuyos. Pero no como tú crees. Lo hizo pasar. Se sentaron en la cocina, lejos de los niños, con tazas de café humeante entre ellos. Y entonces, con una calma que asombró incluso a ella misma, Isabela le contó todo. Después de que te fuiste, me rompí. Pero no me destruí. Decidí ser madre, con o sin ti. Fui a una clínica. Elegí un programa de donación de embriones congelados. No sabía de quién eran. Solo sabía que quería darles una oportunidad. Y resulta que, por un error administrativo, o tal vez por el destino, los embriones que me dieron eran tuyos. Los habías donado años atrás, antes de una cirugía, bajo anonimato total. Nadie lo supo. Ni siquiera yo, hasta que nacieron. Leonardo se llevó las manos al rostro. Las lágrimas se deslizaron entre sus dedos. Los congelé, sí. Después de que me diagnosticaran esterilidad. Pensé que nunca los usaría. Que era una broma cruel del universo. Nunca imaginé que yo los llevaría en mi vientre, terminó ella. Que los criaría sola. Que les cantaría canciones de cuna que tú nunca les oirías. Que los verías por primera vez en una gala, como si fueran extraños. No son extraños, dijo él, levantando la vista, con los ojos llenos de una súplica desesperada. Son mi sangre. Mi corazón. Mi redención. No hables de redención, exclamó Isabela, con la voz temblando. Tú no estás aquí por ellos. Estás aquí porque te viste en sus ojos y te asustaste. Porque el espejo te devolvió la imagen del hombre que falló. Pero ellos no son tu segunda oportunidad, Leonardo. Son personas. Tienen miedos, sueños, personalidades. Mateo tiene miedo a la oscuridad. Lucía habla con las plantas. Gael se ríe cuando llueve. ¿Tú sabes eso? ¿O solo sabes que son tuyos? Él guardó silencio. Por primera vez, no tenía una respuesta lista. Solo vergüenza. Solo dolor. Quiero conocerlos, dijo al fin, con humildad. No como su padre rico. No como el magnate. Solo,
como un hombre que quiere estar presente. Aunque sea desde lejos. Aunque sea poco a poco. Isabela lo miró largo rato. Vio el arrepentimiento genuino. Vio las ojeras, las manos temblorosas, la postura encorvada de quien ha cargado demasiado tiempo con una culpa silenciosa. No puedes aparecer y desaparecer, dijo. Si entras en sus vidas, es para quedarte. No por orgullo. No por sangre. Sino por amor. ¿Estás dispuesto a eso? Haré lo que sea necesario, respondió él, con la voz quebrada. Aunque me odien al principio. Aunque me cueste todo lo que tengo. Esa tarde, Leonardo no se fue. Se quedó en la sala, sentado en el suelo, mientras los niños lo observaban con curiosidad. No habló mucho. Solo jugó. Construyó torres de bloques con Mateo, escuchó a Lucía contarle un cuento sobre una flor que hablaba con el viento, y cuando Gael corrió hacia la ventana al oír la lluvia, Leonardo lo siguió, y se rió con él bajo el aguacero. Isabela los observaba desde la cocina, con el corazón dividido entre el miedo y una esperanza tímida, casi prohibida. Esa noche, mientras los niños dormían, Leonardo se despidió. Volveré mañana, dijo, en voz baja. Si me dejas. Isabela lo observaba desde la cocina, con una mezcla de cautela y asombro. No confiaba del todo, como podría, después de lo que había vivido, pero tampoco podía negar lo que veía, la forma en que Mateo ya lo buscaba cuando se caía, como Lucía le mostraba sus dibujos con orgullo, como Gael le tomaba la mano sin dudar al cruzar la calle. Una tarde, mientras preparaba la cena, Leonardo entró con los 3 niños mojados por la lluvia, riendo como cómplices. «Mamá. Papá Leo nos dejó correr bajo la lluvia», gritó Gael, con los ojos brillantes. Isabela se detuvo. El cuchillo que sostenía tembló en su mano. «¿Papá? ¿Leo?» Los niños se miraron, como si acabaran de descubrir un secreto que todos los adultos fingían ignorar. «¿Él es nuestro papá?», preguntó Mateo, con la voz pequeña, cargada de esperanza. Leonardo se quedó helado. Miró a Isabela, buscando permiso, perdón, algo. Ella respiró hondo. Se limpió las manos en el delantal y se arrodilló frente a ellos. «Él es parte de ustedes», dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. «Y si quiere estar en sus vidas, con respeto y amor, entonces, sí. Puede ser su papá». Los niños no necesitaron más. Corrieron a abrazarlo, y Leonardo, con los ojos llenos de lágrimas, los envolvió en sus brazos como si temiera que desaparecieran si lo soltaba. Pero esa noche, cuando los niños estuvieron dormidos, Isabela lo enfrentó en la sala. «No puedes dejar que lo llamen, papá, sin estar seguro», dijo, con la voz baja pero firme. «Porque si vuelves a irte, no solo me romperás a mí. Destrozarás sus corazones». «No me iré», respondió él, con una determinación que ella nunca le había visto. «Pero necesito que me creas. No por mí. Por ellos». «Entonces demuéstralo», dijo ella. «No con palabras. Con días. Con presencia. Con verdad». Y así lo hizo. Durante semanas, Leonardo se deshizo de su antigua vida como si quemara capas de una piel falsa. Vendió su yate. Redujo su agenda. Dejó de asistir a cenas de poder donde las sonrisas eran máscaras. En su lugar, aprendió a cambiar pañales de noche, a preparar purés, a cantar canciones de cuna con una voz desafinada que hacía reír a Lucía. Pero el verdadero cambio llegó una madrugada. Era la 3ª semana de su nueva rutina. Isabela despertó con un grito agudo. Gael tenía fiebre alta, y no paraba de llorar. Corrió a su habitación, aterrada. Pero antes de que pudiera siquiera levantarlo, vio una sombra moverse en la penumbra. Era Leonardo. Ya tenía al niño en brazos, envuelto en una manta, con la frente apoyada suavemente contra la suya. «Tiene 39.5, dijo, con calma. «Ya llamé al pediatra. Está en camino». Isabela se quedó paralizada en la puerta. Lo miró, despeinado, con los ojos inyectados de sueño, pero completamente presente. No era el magnate. No era el hombre que huía.
era un padre real, verdadero. ¿Desde cuándo estás despierto?, preguntó, con la voz temblorosa. Desde que él empezó a gemir, respondió. No pude dormir sabiendo que podía necesitarte o necesitarme. En ese momento, algo dentro de Isabela se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. El pediatra llegó, confirmó una infección viral y les dio instrucciones. Durante toda la noche, Leonardo se turnó con ella para vigilar a Gael. A las 3 de la mañana, mientras el niño dormía inquieto en su pecho, Isabela se sentó a su lado en el sofá. ¿Por qué ahora?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no antes? Él la miró, con una tristeza antigua en los ojos. Porque antes tenía miedo de no ser suficiente. Ahora tengo miedo de no merecer ser suficiente. Pero prefiero intentarlo y fallar, que no intentarlo y perderte para siempre. Ella no respondió. Solo apoyó su cabeza en su hombro, por primera vez en años. Y en ese silencio compartido, entre el latido débil de un niño enfermo y el susurro de la lluvia afuera, nació algo nuevo, no el amor de antes, sino algo más profundo. Más maduro. Más real. Pero justo cuando la paz parecía instalarse, una sombra se acercaba. Al día siguiente, mientras Isabela llevaba a los niños al parque, una mujer con una cámara la abordó. «Señora Moraes, ¿es cierto que Leonardo Valente es el padre de sus hijos? ¿Fue abandonada por él y ahora vuelve para reclamarlos?» Isabela palideció. «No tengo nada que declarar». Pero ya era tarde. A la mañana siguiente, las redes estallaron. Titulares como, el magnate que abandonó a su mujer estéril y ahora quiere a sus trillizos, inundaron las pantallas. Fotos suyas en la gala, de Leonardo arrodillado frente a los niños, de ella con los ojos húmedos. Todo distorsionado. Todo sensacionalista. Esa noche, Leonardo llegó con el rostro demudado. «Lo siento», dijo, con la voz quebrada. «Nunca quise que esto les pasara». Isabela lo miró, con los brazos cruzados, pero esta vez no había ira. Solo cansancio. Ahora el mundo entero juzgará lo que somos. Pero nosotros sabemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad?, preguntó él, con los ojos suplicantes. Ella lo miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con tristeza. Que no somos perfectos. Pero estamos intentándolo. Juntos. Y en medio del escándalo, mientras el mundo lo señalaba, los 4, los 5, la vida seguía. Los niños no entendían las cámaras ni los rumores. Solo sabían que papá Leo venía todas las noches, que los abrazaba fuerte y que, cuando Lucía tenía pesadillas, él se sentaba en su puerta hasta que volvía a dormirse. Fue en medio de ese caos que llegó la noticia que nadie esperaba. Una tarde, mientras Isabela firmaba papeles para un nuevo proyecto de viviendas sociales, su teléfono vibró. Era la clínica de fertilidad. «Señora Moraes, tenemos algo que debe ver», dijo una voz seria al otro lado. Relacionado con los embriones que le fueron transferidos. El corazón le dio un vuelco. «¿Qué pasa?». Hubo un error en los registros hace años. Pero gracias a una auditoría reciente, hemos confirmado algo extraordinario. Los embriones no eran de un donante anónimo cualquiera. Eran de Leonardo Valente. Él los donó personalmente, bajo estricto anonimato, antes de someterse a un tratamiento oncológico que, según los médicos de entonces, podría haber afectado su fertilidad de por vida. Pero lo que nadie sabía, es que el tratamiento no fue necesario. Su diagnóstico inicial fue erróneo. Él nunca fue estéril. Isabela se quedó helada. El papel se le escurrió de las manos. ¿Qué estás diciendo? Que Leonardo Valente es fértil. Siempre lo fue. Y esos niños, son biológicamente suyos, no solo por los embriones, sino porque él podría haber sido padre en cualquier momento. Incluso con usted. Las palabras la golpearon como puñetazos. Todo lo que creía cierto se desmoronaba. La vergüenza de Leonardo, ¿había sido por un diagnóstico equivocado? ¿Había dejado su vida, su amor, su futuro, por un error médico? Esa noche,
no esperó a que él llegara. Fue a su oficina. Lo encontró aún trabajando, con los ojos cansados, firmando documentos bajo la luz tenue de su escritorio. ¿Sabías?, preguntó, sin preámbulos, con la voz temblando. Leonardo levantó la vista, sorprendido. ¿Sabía que nunca fuiste estéril?, exclamó, con lágrimas brotando. Que todo ese tiempo, todo ese dolor, fue por un error. Él palideció. Se levantó de un salto. ¿Qué estás diciendo? Isabela le entregó el informe que la clínica le había enviado. Él lo leyó una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar con cada mirada. Sus manos temblaban tanto que el papel se arrugó entre sus dedos. No, no puede ser, murmuró. Me juraron que era irreversible. Hice pruebas, análisis, todo confirmaba, pero estaban equivocados. Gritó ella, con la voz quebrada. ¿Y tú te fuiste? Me dejaste sola, creyendo que no valías como hombre, cuando en realidad podríamos haber tenido una vida juntos. Podrías haber estado aquí desde el principio. Leonardo cayó de rodillas, como si el peso de la verdad lo hubiera derribado. Perdóname, sollozó. Por favor, perdóname. No sabía. Juro que no sabía. Pero ahora lo sabes, dijo Isabela, con una mezcla de furia y desesperanza. Y eso lo cambia todo. Porque ya no es solo vergüenza lo que te hizo huir, es que nunca confiaste en mí lo suficiente como para decírmelo. Ni siquiera cuando pensabas que eras menos hombre. Preferiste irte antes que arriesgarte a que yo te amara tal como eras. Él alzó los ojos, llenos de una agonía profunda. Tenía miedo de que me vieras como un fracaso. Yo nunca te habría visto así. Gritó ella, con la voz rota. Te habría sostenido. Habríamos buscado soluciones juntos. Pero tú decidiste por los dos. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Afueras, la ciudad brillaba, indiferente. Dentro, dos almas destrozadas se miraban, sabiendo que el pasado no podía deshacerse, pero preguntándose si el futuro aún tenía espacio para ellos. ¿Y ahora?, preguntó Leonardo, con la voz apenas un susurro. ¿Qué hacemos ahora? Isabela lo miró largo rato. Vio al hombre que había amado. Al padre que sus hijos adoraban. Al cobarde que la había abandonado, y al hombre que ahora lloraba en el suelo por un error que lo persiguió toda su vida. Ahora, dijo, con la voz temblorosa pero firme, decides si sigues huyendo, o si finalmente te quedas. No por los niños. No por la culpa. Sino porque me amas. A mí. Tal como soy. Con mis heridas, mis dudas, y mi corazón que aún late por ti, aunque me odie por ello. Leonardo se levantó lentamente. Dio un paso hacia ella. Luego otro. Hasta que por orgullo, sino por respeto, y cada mañana, sin falta, llegaba con café caliente y una sonrisa tímida. No forzaba nada. No exigía nada. Solo estaba. Los niños, ajenos al terremoto emocional que sacudía a los adultos, lo recibían como siempre, con abrazos, preguntas sin fin y la inocente certeza de que Papá Leo era suyo. Pero Isabela aún no lo llamaba por su nombre. Ni siquiera lo miraba a los ojos por más de 3 segundos. Guardaba las distancias con una delicadeza que dolía más que el rechazo. Una tarde, mientras los niños jugaban en el parque, Leonardo se sentó en el banco junto a ella. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. ¿Sigues pensando que no merezco estar aquí?, preguntó, sin mirarla. Ella suspiró. No se trata de merecer, Leo. Se trata de confiar. Y la confianza no se reconstruye en días. Se construye en actos. En silencios. En no huir cuando duele. No huiré, dijo él, con voz baja pero firme. Aunque me odies. Aunque me digas que me vaya 1000 veces. Me quedaré. Porque esta es mi familia. Y esta vez, no la dejaré ir. Isabela lo miró de reojo.
vio las ojeras, las arrugas nuevas alrededor de sus ojos, las manos que ya no lucían tan cuidadas, sino marcadas por las noches en vela junto a Gael. Vio al hombre que había cambiado, no por obligación, sino por amor. ¿Y si te equivocas otra vez?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Si el miedo vuelve y te hace correr? Entonces, respondió él, mirándola por fin, tú me detendrás. Me gritarás. Me recordarás quién soy. Porque ya no soy ese hombre que tenía miedo de ser imperfecto. Soy el padre de Mateo, Lucía y Gael. Y el hombre que ama a Isabela Moraes, incluso cuando ella no puede mirarme. Ella tragó saliva. Las lágrimas asomaron, pero no cayeron. No quiero promesas, dijo. Quiero presencia. Tendrás mi vida entera, susurró él. En ese momento, Lucía corrió hacia ellos, con una flor silvestre en la mano. Miren. La flor más bonita del parque, dijo, entregándosela a Isabela. Papá Leo dice que las flores escuchan los secretos. ¿Le digo uno? Isabela sonrió, por primera vez en semanas. Claro, mi amor. Lucía se acercó al oído de su madre y susurró, quiero que papá Leo duerma en casa. Como en los cuentos. El corazón de Isabela se detuvo. Leonardo bajó la vista, conteniendo la respiración. No tienes que hacerlo, dijo, con voz ronca. No por ellos. No por mí. No lo haré por ustedes, respondió ella, mirándolo por fin a los ojos. Lo haré por mí. Porque estoy cansada de tener miedo. Y porque quiero creer que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Esa noche, por primera vez en 3 años, Leonardo durmió bajo el mismo techo que Isabela. No en su habitación. Solo en el sofá de la sala, con una manta y el sonido de los niños durmiendo al otro lado de la pared. Pero para él, era el paraíso. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Isabela lo encontró en la cocina, intentando sin éxito hacer panqueques sin quemarlos. Así no, dijo ella, acercándose. El fuego debe estar bajo. Y la masa, un poco más líquida. Se paró junto a él, sus hombros casi rozándose. Tomó la espátula de sus manos y la guió con suavidad. Así. Él la miró. Sus rostros estaban tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Gracias, dijo. No me des las gracias, respondió ella, sin mirarlo. Solo, no vuelvas a irte. Nunca más, prometió. Pero justo cuando la paz parecía asentarse, un sobre llegó a la puerta. Era del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Isabela lo abrió con manos temblorosas. ¿Qué es?, preguntó Leonardo, al ver su rostro palidecer. Tu padre, dijo ella, con la voz fría, ha presentado una demanda. Dice que, como único heredero legítimo del apellido Valente, tiene derecho a exigir pruebas de paternidad y a intervenir en la custodia si considera que los niños no están siendo criados en un entorno acorde a su linaje. Leonardo apretó los puños. Ese viejo no conoce a mis hijos. Ni siquiera los ha visto. Pero conoce el poder, dijo Isabela, con los ojos llenos de miedo. Y sabe cómo usarlo. Esa noche, mientras los niños dormían, Leonardo se sentó en el balcón, con la cabeza entre las manos. Isabela lo siguió. No permitiré que nos los quite, dijo ella, con determinación. No se trata de eso, respondió él, con la voz quebrada. Se trata de que mi padre, el hombre que me enseñó que el valor de un hombre está en su apellido, en su sangre, en su legado, ahora quiere decidir si mis hijos son dignos de llevarlo. Y eso me rompe el alma. Isabela se sentó a su lado. Entonces demuéstrale que el verdadero legado no es el apellido, sino el amor que dejas en quienes te rodean. Él la miró, con los ojos brillantes. ¿Crees que podemos ganar? La primera audiencia fue programada en menos de 2 semanas. Mientras los abogados se preparaban, Leonardo se encerró en un silencio tenso. Ya no sonreía con los niños como antes. Cada risa los suyos lo hacía estremecer, como si temiera que fuera la última. Una noche,
Isabela lo encontró en la sala, con los informes médicos y legales esparcidos sobre la mesa, los ojos inyectados de sangre. No puede seguir así, dijo, sentándose frente a él. Los niños lo notan. Mateo preguntó hoy si papá Leo ya no los quería. Leonardo alzó la vista, con una expresión desgarradora. Claro que los quiero. Más que a mi propia vida. Pero, ¿y si pierdo? ¿Y si ese viejo, ese monstruo que me crió, logra convencer al juez de que no soy apto? Él piensa que criarlos contigo, en este barrio, sin mayordomos ni escuelas privadas, es una vergüenza para el apellido. Al diablo con el apellido, exclamó Isabela, con los ojos brillantes. Ellos no son Valente. Son Mateo, Lucía y Gael. Y su hogar está aquí, con nosotros. Pero el juez no lo verá así, gritó él, golpeando la mesa. Verá a una madre soltera que tuvo hijos con embriones anónimos y a un padre que los abandonó durante 3 años. Verá caos, Isa. No amor. Ella se levantó, caminó hasta él y lo tomó por los hombros con fuerza. Mírame, ordenó, con voz firme. Si tú no crees en nosotros, nadie lo hará. Ni el juez. Ni tu padre. Nadie. Pero si tú te pones de pie, si defiendes a tus hijos con la verdad en la boca y el amor en el pecho, entonces ganaremos. No porque tengamos razón, sino porque tenemos corazón. Leonardo la miró, y en sus ojos vio lo que tanto había anhelado, fe. No en el magnate. No en el heredero. Sino en él. En el hombre imperfecto, roto, pero dispuesto a luchar. ¿Y si me equivoco otra vez?, susurró. Entonces te levantaré, respondió ella. Como tú hiciste conmigo cuando Gael estuvo enfermo. Como lo hacemos todos los días. Porque el amor no es perfecto, Leo. Es persistente. Al día siguiente, Leonardo llamó a su abogado y canceló la estrategia defensiva. En su lugar, pidió algo inusual, que los niños pudieran hablar con el juez. No en una sala fría, sino en un entorno neutro. Y que Isabela estuviera presente. Quiero que vean quiénes somos, dijo. No lo que dicen los papeles. La audiencia llegó bajo un cielo plomizo. El juzgado era imponente, con mármol frío y retratos de jueces severos en las paredes. Don Esteban entró con un traje negro impecable, bastón de ébano en mano, y una mirada que helaba la sangre. Hijo, dijo, con desdén. Aún estás a tiempo de corregir este desastre. Entrega a los niños a una familia digna. Yo me encargaré de todo. Ellos tienen una familia, respondió Leonardo, con la mandíbula apretada. Y es conmigo. Y con Isabela. El juez, una mujer de cabello canoso y ojos penetrantes, los hizo pasar a una sala más pequeña, cálida, con juguetes en un rincón. Allí, uno por uno, los niños entraron. Mateo, serio como siempre, dijo, mi papá me enseñó a construir castillos de bloques. Dice que lo importante no es que no se caigan, sino que, si se caen, los volvamos a armar. Lucía, con su voz suave, añadió, mamá y papá Leo cantan conmigo cuando tengo miedo. Y las plantas del balcón ya no se mueren, porque los 3 las regamos juntos. Gael, el más pequeño, simplemente abrazó la pierna de Leonardo y dijo, él es mi papá. Porque me abraza fuerte. Y no me suelta. Cuando salieron, el silencio era denso. Don Esteban miraba al suelo, como si las palabras de sus nietos lo hubieran dejado sin argumentos. El juez miró a Leonardo. Señor Valente, ¿por qué debería creer que no volverá a huir? Él respiró hondo. Miró a Isabela, que lo observaba con los ojos llenos de esperanza. Luego miró a sus hijos, que jugaban con unos soldaditos de plástico en la esquina. Porque ya no tengo nada que demostrar, dijo, con la voz clara. No soy un magnate aquí. No soy un Valente. Soy un padre. Y eso es suficiente. La jueza asintió lentamente. La custodia queda en manos de la madre, Isabela Moraes, con derechos de paternidad plenos y compartidos para Leonardo Valente. Don Esteban Valente, sus pretensiones son rechazadas.
Estos niños no son un legado. Son personas. Y han elegido a sus padres con el corazón. Al salir del juzgado, la lluvia comenzó a caer. Pero nadie se movió. Leonardo se arrodilló y abrazó a sus hijos con fuerza. Isabela se acercó, y esta vez, no dudó. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía a regar las plantas del balcón, ella lo miró con sus ojos grandes y le preguntó, «Papá, ¿por qué tu papá no nos quiere?» La pregunta lo atravesó como una daga. Se arrodilló frente a ella, con las manos aún mojadas por el agua de la regadera. «No es que no los quiera, mi vida», dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. «Es que, a veces, los adultos tienen miedo. Miedo al cambio. Miedo a lo que no entienden. Y cuando tienen miedo, hacen cosas que lastiman». «¿Tú tuviste miedo?», preguntó ella, con inocencia desgarradora. Leonardo tragó saliva. Miró hacia la ventana, donde Isabela preparaba la cena, y asintió. «Sí. Tuve mucho miedo. Y por eso, me fui. Pero fue el mayor error de mi vida. Porque perdí 3 años de tus primeros pasos, de tus primeras palabras, de tus risas. Y no hay dinero en el mundo que pueda comprar eso de vuelta». Lucía lo abrazó, con fuerza sorprendente para su pequeño cuerpo. «Pero ya estás aquí. Y eso es lo que importa». Esa noche, mientras los niños dormían, Leonardo y Isabela se sentaron en el balcón, envueltos en una manta, con 2 tazas de té humeante entre ellos. «Hoy me di cuenta de algo», dijo él, mirando las luces de la ciudad. «Mi padre nunca supo lo que era amar de verdad. Solo supo lo que era poseer. Y por eso, no puede entender que mis hijos no son una extensión de su apellido. Son almas libres. Y yo, solo quiero proteger esa libertad». Isabela apoyó su cabeza en su hombro. «Entonces hazlo. No con riqueza. No con poder. Sino con presencia. Con verdad. ¿Crees que algún día me perdonará?», preguntó, refiriéndose a su padre. «No se trata de que él te perdone», respondió ella. «Se trata de que tú te perdones a ti mismo». Él guardó silencio. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Pero justo cuando la calma parecía instalarse, una llamada cambió todo. Era el abogado de don Esteban. «Señor Valente, su padre ha sufrido un infarto. Está en el hospital. Pide verlo. A usted y a los niños». Leonardo se quedó helado. «¿Los niños? ¿Por qué?». «Dice que quiere conocerlos». «¿De verdad?». Isabela lo miró, con los ojos llenos de dudas. «No tienes que ir», dijo. «No después de todo lo que hizo». «Pero es mi padre», respondió él, con la voz ronca. «Y aunque me odie, aunque me haya lastimado, es el único que me queda de mi infancia. Y tal vez esta sea su última oportunidad de entender». Al día siguiente, entraron en la habitación del hospital. Don Esteban estaba pálido, conectado a máquinas que pitaban con ritmo constante. Al ver a sus nietos, sus ojos se humedecieron. «Acérquense», dijo, con una voz quebrada, casi irreconocible. Los niños dudaron. Pero Leonardo les tomó la mano y los guió. Don Esteban miró a Mateo, luego a Lucía, y finalmente a Gael. Extendió una mano temblorosa. «Son hermosos», susurró. «Tienen tus ojos, Leonardo. Y su fuerza, Isabela». Nadie habló. El silencio era sagrado. «Me equivoqué», continuó el viejo, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Pensé que el legado era sangre y apellido. Pero el verdadero legado es el amor que dejas en los que te rodean. Y yo nunca supe darlo». Leonardo se arrodilló junto a la cama. «Aún estás a tiempo, papá». Don Esteban tomó su mano, y luego la de Isabela. «Cuiden de ellos. Más de lo que yo cuidé de ti». Y en ese momento, algo se rompió, y se sanó al mismo tiempo. Al salir del hospital, bajo un cielo azul intenso, Isabela miró a Leonardo. «¿Crees que cambiará?». «No lo sé», respondió él.
pero hoy me dio un regalo. Me devolvió la paz. Esa noche, mientras los niños dormían, Leonardo se sentó en el sofá, con una foto antigua en las manos, él, de niño, con su padre, en un yate. Ambos con trajes perfectos y sonrisas vacías. Isabela se sentó a su lado. ¿En qué piensas? En que no quiero que mis hijos tengan esta foto, dijo, mostrándosela. Quiero que tengan fotos de nosotros riendo en la cocina, con harina en la cara. De nosotros bajo la lluvia. De nosotros, siendo humanos. Ella tomó su mano. Entonces hagámoslas. Fue en medio de esa extraña calma que llegó la noticia que nadie esperaba. Una mañana, mientras Isabela preparaba el desayuno, sonó el timbre. Al abrir, se encontró con una mujer elegante, de cabello plateado y ojos profundos, vestida con un traje sencillo pero impecable. ¿Señora Moraes?, preguntó, con una voz suave pero firme. Soy la doctora Elena Rojas. Fui la médica que atendió a Leonardo hace años, la que le dio el diagnóstico de esterilidad. Isabela palideció. Pase, por favor. La doctora entró, con las manos entrelazadas, como si contuviera una confesión urgente. He venido porque no pude vivir con esto en la conciencia más tiempo. El diagnóstico que le dimos a Leonardo fue erróneo. No por negligencia, sino por manipulación. ¿Manipulación?, repitió Isabela, con el corazón acelerado. Sí, dijo la doctora, con los ojos llenos de culpa. Su padre, don Esteban, me presionó. Me pagó para que le dijera a Leonardo que era estéril. Quería que se casara con la hija de un socio, para unir los imperios. Pensó que si Leonardo creía que no podía tener hijos, aceptaría el matrimonio sin cuestionar. Isabela se llevó una mano a la boca. ¿Está diciendo que todo este tiempo fue una mentira? Sí, susurró la doctora. Leonardo siempre fue fértil. Y lo peor es que yo lo sabía. Pero el miedo y el dinero me cegaron. En ese momento, Leonardo entró por la puerta, con los niños riendo tras él. Al ver a la doctora, se detuvo en seco. ¿Usted?, dijo, con la voz helada. Ella se levantó, temblando. Leonardo, perdóname. No vine a justificarme. Vine a decir la verdad. Porque tú, y tus hijos, merecen saberla. Él la miró como si la viera por primera vez. ¿Por qué ahora? Porque vi una foto tuya en el periódico, con tus hijos. Y supe que no podía seguir callando. Que el daño que hice, ya era demasiado grande. Leonardo se acercó lentamente. No gritó. No la insultó. Solo la miró con una tristeza infinita. ¿Sabe cuántas noches lloré pensando que no era un hombre completo? ¿Sabe cuánto daño le hice a la mujer que amo, por una mentira que usted me vendió como verdad? La doctora bajó la vista, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Y viviré con eso el resto de mi vida. Isabela tomó la mano de Leonardo. Estaba helada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, en voz baja. Él respiró hondo. Miró a sus hijos, que jugaban en la sala, ajenos a la tormenta que se desataba en el corazón de su padre. No voy a demandarla, dijo, con una calma que sorprendió a todos. Porque el rencor no me devolverá los años perdidos. Pero quiero que sepa algo, usted no me quitó la paternidad. Me la devolvió, a través del dolor. Porque si no hubiera sufrido tanto, nunca habría entendido lo que realmente importa. La doctora asintió, con un sollozo ahogado. Gracias, susurró. Por darme una redención que no merezco. Cuando se fue, el silencio en la casa era denso, cargado de emociones contradictorias. Leonardo se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Todo este tiempo, todo este sufrimiento, fue por una mentira orquestada por mi propio padre. Isabela se arrodilló frente a él. Pero mira lo que nació de esa mentira, dijo, señalando a los niños. Ellos son reales. Tu amor es real. Y eso no puede ser destruido por una mentira. Él alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas.
¿Y si nunca hubiera huido? ¿Si hubiera confiado en ti desde el principio? Entonces no seríamos quienes somos hoy, respondió ella, con suavidad. No habríamos aprendido a luchar, a perdonar, a amar con cicatrices. Esa noche, mientras los niños dormían, Leonardo llamó a su padre. ¿Sabías?, preguntó, sin preámbulos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Sí, admitió don Esteban, con una voz quebrada. Pensé que hacía lo correcto, que protegía el futuro de la familia. Pero me equivoqué. Profundamente. Casi destruyes mi vida, dijo Leonardo, con la voz temblando. Casi pierdo a la mujer que amo, y a mis hijos antes de conocerlos. Lo sé, susurró su padre. Y si pudiera cambiarlo, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo pedirte que me permitas estar en la vida de mis nietos. No como el patriarca, sino como un abuelo que quiere aprender a amar de verdad. Leonardo miró por la ventana. Vio a Isabela en el balcón, con una taza de té en las manos, mirando las estrellas. Te daré una oportunidad, dijo al fin. Pero no por ti. Por ellos. Cuando colgó, se acercó a Isabela y la abrazó por detrás. ¿Estás bien?, preguntó ella, apoyando su cabeza en su pecho. No, respondió él. Pero estoy aquí. Y eso es lo único que importa. Y en medio de la verdad desgarradora, de las mentiras expuestas y del dolor que una tarde, mientras ayudaba a Mateo con sus tareas escolares, el niño lo miró con sus ojos oscuros, idénticos a los suyos, y preguntó, «Papá, ¿por qué te fuiste?». La pregunta cayó como una piedra en un lago tranquilo. Leonardo dejó el lápiz que sostenía y se tomó un momento antes de responder. Porque tenía miedo, dijo, con la voz ronca. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que no pudiera darte lo que merecías. Mateo frunció el ceño, como si procesara algo demasiado grande para su edad. Pero ahora estás aquí. Sí, asintió Leonardo, con los ojos húmedos. Y nunca más me iré. Esa noche, después de acostar a los niños, Isabela lo encontró en la cocina, con una taza de café frío en las manos, mirando fijamente la pared. «¿Estás pensando en él?», dijo, sin preguntar. «En todo», respondió él. «En la mentira. En el tiempo perdido. En cómo pude ser tan cobarde». Isabela se acercó y se sentó a su lado. «No fuiste cobarde, Leo. Fuiste herido. Y los heridos a veces huyen, no porque no amen, sino porque creen que su dolor los hace indignos de ser amados». Él la miró, con una vulnerabilidad que antes habría escondido bajo trajes caros y palabras frías. «¿Y tú? ¿Crees que soy digno?». «No se trata de dignidad», dijo ella, tomando su mano. «Se trata de elección. Y yo elijo estar contigo. No porque seas perfecto, sino porque eres real». Justo entonces, el timbre sonó. Ambos se miraron, sorprendidos. A esa hora, nadie venía. Leonardo abrió la puerta y se encontró con su padre. Don Esteban estaba de pie, sin bastón, con un abrigo sencillo y una caja de madera en las manos. Ya no lucía como el patriarca implacable. Parecía viejo, frágil. «No vine a discutir», dijo, con voz suave. «Vine a traerles algo». Entró con permiso tácito y se sentó en la sala. Colocó la caja sobre la mesa y la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos antiguas, cartas amarillentas y un pequeño diario de cuero. «Este era el diario de tu madre», dijo, mirando a Leonardo. «Nunca te lo di. Porque tenía miedo de que vieras cuánto me odiaba por cómo la traté. Pero ella escribió algo sobre ti. Algo que debes leer». Leonardo tomó el diario con manos inseguras. Lo abrió en la página marcada. La letra era delicada, llena de amor y tristeza. «Mi pequeño Leonardo, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que nunca fuiste un error. Fuiste mi milagro. Y si algún día sientes que no eres suficiente, recuerda esto: el valor de un hombre no está en lo que construye, sino en lo que protege.
Y tú, mi amor, protegerás con el corazón, no con el poder. Las lágrimas brotaron sin control. Leonardo se cubrió el rostro, sacudido por sollozos que llevaban años reprimidos. Isabela se arrodilló a su lado, abrazándolo en silencio. Don Esteban los observó, con los ojos llenos de arrepentimiento. Tu madre me suplicó que te criara con amor, no con ambición, dijo, con la voz quebrada. Y yo la ignoré. Pensé que el amor era debilidad. Pero verlos a ustedes, ver cómo se cuidan, cómo se levantan uno al otro, me hizo entender que ella tenía razón. El verdadero poder está en el corazón. Leonardo alzó la vista, con los ojos rojos, pero serenos. ¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de tantos años? Porque casi muero, respondió el viejo, con una sonrisa triste. Y cuando estás al borde del abismo, lo único que importa es si dejaste huella en alguien o solo sombra. Esa noche, por primera vez, don Esteban cenó con ellos. No hubo discursos. No hubo exigencias. Solo el sonido de cubiertos, risas de niños y una conversación tímida, llena de pausas incómodas, pero también de esperanza. Al despedirse, abrazó a Leonardo. Un abrazo torpe, breve, pero real. Gracias por darme una segunda oportunidad, susurró. Gracias por pedirla, respondió Leonardo. Cuando cerró la puerta, Isabela lo miró. ¿Crees que cambiará? Pero el pasado, como una sombra persistente, no se rendía tan fácilmente. Una mañana, mientras los niños desayunaban, sonó el teléfono. Era el abogado de la familia Valente, con una voz tensa. Señor Valente, su padre ha sufrido una recaída. Está estable, pero pide verlo. Solo a usted. Leonardo palideció. Miró a Isabela, que ya intuía la gravedad en su expresión. Ve, dijo ella, con suavidad. Sea lo que sea, merece cerrar ese capítulo. Al llegar al hospital, encontró a su padre en una habitación privada, más pálido que la última vez, con los ojos hundidos pero lúcidos. Hijo, dijo don Esteban, con una voz apenas audible. No vine a pedirte perdón otra vez. Vine a darte algo que debí entregarte hace décadas. Con manos temblorosas, abrió el cajón de la mesita y sacó un sobre grueso, sellado con cera roja. Es mi testamento. Pero no es lo que crees. No hay imperios. No hay condiciones. Solo una decisión, todo lo que soy, es tuyo. Pero con una condición. Leonardo frunció el ceño. ¿Qué condición? Que lo uses para construir, no para dominar. Que enseñes a mis nietos que el poder no está en tener, sino en dar. Leonardo tomó el sobre, con el corazón acelerado. ¿Por qué ahora? Porque vi cómo miras a tus hijos, respondió su padre, con una sonrisa triste. Y en ellos, vi a tu madre. Vi el amor que yo enterré bajo el orgullo. No quiero que mi legado sea una maldición. Quiero que sea una semilla. Las lágrimas asomaron en los ojos de Leonardo. Gracias, papá. No me des las gracias, dijo el viejo, cerrando los ojos. Solo, sé feliz. Por fin. Esa noche, al regresar a casa, Leonardo no habló del testamento. Se sentó en el sofá, con los niños acurrucados a su alrededor, viendo una película animada. Pero Isabela lo notó, había algo diferente en su mirada. Una paz que no venía de la victoria, sino de la reconciliación. Más tarde, cuando los niños dormían, ella lo abordó en la cocina. ¿Qué te dijo? Él respiró hondo y le mostró el sobre. Me dejó todo. Pero no como herencia. Como responsabilidad. Isabela lo miró, con los ojos brillantes. ¿Y qué vas a hacer? Voy a fundar algo, dijo él, con determinación. Una fundación. Para hombres que, como yo, crecieron creyendo que su valor estaba en su fertilidad, en su poder, en su apellido. Quiero que sepan que pueden ser padres, sin ser perfectos. Que pueden amar, sin tenerlo todo. Isabela sonrió, con lágrimas en los ojos. Tu madre estaría orgullosa. Tú también, respondió él, tomando su mano. Porque sin ti,
nunca habría llegado hasta aquí. Pero justo cuando parecía que la tormenta había pasado, una nueva ola se acercaba. Al día siguiente, mientras Isabela caminaba con los niños por el parque, una mujer se le acercó. Era elegante, con un traje caro y una mirada fría. «Señora Moraes», dijo, con una sonrisa falsa. «Soy Camila Alderete, la mujer con la que Leonardo estuvo comprometido antes de conocerte». Isabela se tensó. «¿Qué quiere?» «Solo recordarte algo», dijo Camila, bajando la voz. «Él me eligió a mí primero. Y aunque ahora juegue a ser el padre perfecto, no olvides que su mundo siempre será el de los Valente, no el tuyo». Isabela apretó las manos de sus hijos con más fuerza. «Mi mundo es donde están mis hijos. Y si Leonardo está aquí, es porque eligió quedarse. No por deber. Por amor». Camila rió, con desdén. «El amor no paga colegiaturas privadas, querida. Veremos cuánto dura su redención cuando el aburrimiento lo alcance». Esa noche, Isabela no le contó a Leonardo. Guardó el veneno en silencio, como tantas veces había hecho. Pero las palabras de Camila se clavaron en su corazón como espinas. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Leonardo la notó distante. «¿Qué pasa, Isa?» Ella dudó. Luego, con la voz temblorosa, dijo, «¿Alguna vez te arrepientes de estar aquí, conmigo? ¿Con esta vida tan ordinaria?» Él la miró, sorprendido. «¿Ordinaria?», repitió, acercándose. «Isa, esta es la vida más extraordinaria que he tenido. Porque es real. Porque es nuestra. Pero tu mundo, tus contactos, tu nombre, ¿no extrañas todo eso?». «Lo que extrañaba era esto», dijo, tomando su rostro entre sus manos. «Tu risa. Tus silencios. La forma en que miras a los niños cuando crees que no te veo. Eso es lo que nunca tuve. Y ahora que lo tengo, no lo cambiaría por 1000 imperios». Isabela lo miró a los ojos, buscando mentiras. Solo encontró verdad. «Camila Alderete vino a verme ayer», confesó al fin. Leonardo palideció. «¿Y qué dijo?». «Que esto no durará. Que eres un valente, y que tarde o temprano, volverás a tu mundo». Él suspiró, con tristeza. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía a hacer una manualidad, el timbre sonó. Era un mensajero con un sobre elegante, sellado con el logotipo de la Fundación Valente. «Para la señora Moraes», dijo, entregándoselo con una sonrisa impersonal. Isabela lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una invitación dorada: «Usted y su familia están cordialmente invitados a la inauguración de la Fundación Raíces del Corazón, fundada por Leonardo Valente en honor a todas las familias que construyen el amor desde la verdad. La fecha, en 2 semanas. El lugar, el antiguo edificio corporativo de Valente Group, ahora transformado en un centro comunitario». «Mamá», gritó Mateo desde la sala, «papá Leo dice que vamos a tener una fiesta grande». Isabela miró la invitación, y luego a sus hijos, con los ojos brillantes de emoción. No era una fiesta. Era una declaración. Una promesa pública. Y eso, la aterraba. Esa noche, mientras Leonardo regresaba del último ajuste en la sede de la fundación, la encontró sentada en el balcón, con la invitación en las manos. «¿No estás feliz?», preguntó, sentándose a su lado. «Lo estoy», respondió ella, con la voz suave. «Pero también tengo miedo». «¿De qué?». «De que esto sea solo un gesto. De que, una vez que las cámaras se vayan y los discursos terminen, vuelvas a ser el hombre que vive entre torres de cristal, y yo, la mujer que espera en la sombra». Leonardo la miró, con el corazón en los ojos. «Isa, ese edificio ya no es mío. Lo doné. Todo. El consejo, los socios, incluso Camila, todos creyeron que estaba loco. Pero no lo hice por redención. Lo hice porque quiero que mis hijos crezcan sabiendo que su padre eligió el amor sobre el poder. Y que su madre, tomó su mano, es la razón por la que entendí que el verdadero legado no se construye con acero, sino con presencia».
Ella lo miró, buscando señales de duda. Solo encontró certeza. ¿Y si fallamos? Entonces caeremos juntos, dijo él. Pero no volveré a huir. Porque esta vez, no estoy construyendo un imperio. Estoy construyendo un hogar. La noche antes de la inauguración, los niños no podían dormir. Estaban emocionados por la fiesta de Papá Leo. Gael insistía en usar su traje pequeño, aunque le quedaba apretado. Lucía había hecho una flor de papel para regalársela a Leonardo. Mateo, serio como siempre, le preguntó, ¿vendrá tu papá, abuelo Esteban? Sí, respondió Leonardo, con una sonrisa triste. Si su salud se lo permite. Al día siguiente, el edificio resplandecía bajo el sol de la mañana. No había mármol frío ni recepcionistas con trajes severos. En su lugar, paredes pintadas con murales de familias diversas, salas llenas de libros, juguetes, y un jardín donde los niños podían correr libremente. Los invitados comenzaron a llegar, madres solteras, terapeutas, educadores, antiguos empleados de Leonardo que ahora trabajaban allí como voluntarios. Y entre ellos, una figura frágil, apoyada en un bastón, don Esteban. Cuando vio a sus nietos correr hacia él, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Bienvenidos a casa, dijo Leonardo, tomando el micrófono frente a todos. Su voz no temblaba. Estaba firme, clara, llena de propósito. Hace años, creía que el éxito se medía en rascacielos y cuentas bancarias. Hoy sé que se mide en abrazos que no se sueltan, en noches en vela por un hijo enfermo, en el coraje de perdonar y de pedir perdón. Esta fundación no es mía. Es de todos los que, como yo, aprendieron que el amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser constante. Isabela lo miraba desde el fondo, con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese momento, supo que no era un discurso. Era una promesa. Y esta vez, estaba escrita no en papel, sino en cada acción, en cada elección, en cada día que decidía quedarse. Al terminar, los niños corrieron a abrazarlo. Don Esteban asintió, con orgullo en la mirada. Y Camila, que observaba desde la distancia, se dio la vuelta y se fue, sin hacer ruido. Isabela, por su parte, había aceptado una colaboración con la fundación, diseñaba espacios seguros, acogedores, pensados para el abrazo más que para la elegancia. Y cada vez que cruzaba miradas con Leonardo en medio del bullicio de risas infantiles, sentía que, por primera vez, estaban construyendo algo que no se derrumbaría con el primer viento fuerte. Pero el destino, como siempre, tenía otra prueba preparada. Una madrugada, el llanto agudo de Gael rompió el silencio de la casa. Isabela corrió a su habitación y lo encontró pálido, con los labios azulados, respirando con dificultad. «Leo», gritó, con el pánico en la voz. Leonardo apareció en segundos, despeinado, con los ojos aún cargados de sueño, pero ya en modo de alerta. «¿Qué pasa?» «No puede respirar bien, es como si tuviera asma, pero nunca le diagnosticaron nada». Sin perder un segundo, Leonardo envolvió a Gael en una manta y lo cargó en brazos. «Llama a la ambulancia. Yo lo llevo en el auto. Es más rápido». En el trayecto al hospital, Isabela sostenía la mano diminuta de su hijo, repitiendo una y otra vez, «¿Estás bien, mi amor? Papá y mamá estamos aquí». Leonardo conducía con las manos temblorosas, los nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el volante. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada bocina, un latigazo en sus nervios. «Aguanta», Gael murmuró, como si el niño pudiera oírlo. «Aguanta, por favor». En urgencias, los médicos lo separaron de inmediato. Las horas que siguieron fueron un torbellino de pruebas, rostros serios, palabras técnicas que sonaban como sentencias. Finalmente, un pediatra los llamó a una sala privada. «Señores Valente, su hijo tiene una cardiopatía congénita leve que pasó desapercibida hasta ahora. No es inmediatamente peligrosa, pero requiere cirugía correctiva. Cuanto antes, mejor». Isabela se desplomó en la silla, con las manos cubriendo su rostro. «¿Y sobrevivirá?», preguntó Leonardo, con la voz quebrada. «La tasa de éxito es del 98%, respondió el médico.
pero necesitará cuidados intensivos después. Y ustedes tendrán que estar fuertes para él. Cuando regresaron a la habitación, Gael dormía, conectado a monitores que marcaban cada latido de su pequeño corazón. Leonardo se sentó a su lado, tomándole la mano con una ternura que jamás habría mostrado en sus días de magnate. «Lo siento», susurró, con lágrimas silenciosas. «Debería haber estado más atento. Debería haber notado algo». Isabela se arrodilló junto a él y apoyó su cabeza en su hombro. «No es tu culpa. Ni la mía. Es la vida. Y ahora, solo importa que estemos aquí. Juntos». Durante los días previos a la cirugía, no hubo espacio para el pasado, para las dudas, para los fantasmas de Camila o de los Valente. Solo existía Gael. Sus sonrisas débiles. Sus preguntas inocentes: ¿me van a poner un corazón nuevo, papá? No, mi vida, respondía Leonardo, acariciando su cabello. Solo van a arreglar el que ya tienes. Porque es el mejor corazón del mundo. La noche antes de la operación, mientras Isabela dormía en el sofá del hospital, Leonardo se quedó despierto, mirando a su hijo. En ese silencio sagrado, comprendió algo que nunca antes había entendido del todo, que ser padre no era dar un apellido, ni riqueza, ni un legado. Era estar dispuesto a romperse el alma por alguien que ni siquiera te pidió nacer. Al amanecer, los enfermeros vinieron a buscar a Gael. Isabela lo abrazó con fuerza, murmurando palabras de amor contra su mejilla. Leonardo lo levantó en brazos, aunque ya pesaba más de lo que recordaba, y lo besó en la frente. «Vuelve pronto», dijo, con la voz ronca. «Porque te necesitamos». Cuando las puertas del quirófano se cerraron tras él, Leonardo tomó la mano de Isabela y la apretó con fuerza. «No importa lo que pase», dijo. «Nosotros saldremos adelante. Los tres. Los cinco. Juntos». Ella sintió, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de fe. De repente, las puertas se abrieron. El cirujano salió con bata verde, el rostro serio, las manos aún enfundadas en guantes. Isabela se levantó de un salto, con el corazón en la garganta. Leonardo se detuvo en seco, incapaz de moverse. «¿Doctor?», logró decir, con la voz quebrada. El médico se quitó la mascarilla y, por primera vez, esbozó una sonrisa. La cirugía fue un éxito. Gael está estable. El corazón responde muy bien. El alivio los golpeó como una ola. Isabela se desplomó en el asiento, sollozando. Leonardo se llevó las manos al rostro, temblando, mientras las lágrimas corrían libres por sus mejillas. «Gracias», susurró. «Gracias, Dios, gracias». Media hora después, pudieron verlo. Gael estaba pálido, conectado a tubos y monitores, pero su pecho subía y bajaba con un ritmo firme, tranquilo. Dormía como si nada hubiera pasado. Isabela se acercó y le acarició la mejilla con infinita ternura. «Bienvenido de vuelta, mi valiente», murmuró. Leonardo se quedó atrás, observándolos. En ese instante, no se sentía como un magnate, ni como un valente, ni siquiera como un hombre. Solo como un padre que había estado al borde del abismo, y que, por milagro o por gracia, aún tenía a su hijo en este mundo. Pero la paz duró poco. Al día siguiente, mientras Isabela iba a casa a ducharse y traer ropa limpia, una periodista se acercó a Leonardo en el pasillo del hospital. «Señor Valente», dijo, con una grabadora en la mano. «¿Es cierto que su hijo fue operado de una cardiopatía congénita? Y que usted, tras abandonar a la madre hace años, ahora reaparece como el Padre Redimido». Leonardo la miró con ojos fríos. «Mi hijo está recuperándose. No es momento para esto». «Pero el público tiene derecho a saber», insistió ella. ¿No es irónico que el hombre que huyó por vergüenza de no poder tener hijos, ahora se presente como un héroe paternal? Antes de que Leonardo pudiera responder, Isabela apareció, con una bolsa en la mano y el rostro encendido de furia. «Fuera de aquí», exclamó, interponiéndose entre la periodista y la habitación. «Mi hijo no es su noticia. Es mi hijo». La mujer retrocedió, sorprendida por la intensidad de su mirada.
Solo buscamos la verdad, dijo, a la defensiva. La verdad, respondió Isabela, con la voz temblando de emoción, es que este hombre ha estado aquí cada minuto desde que Gael enfermó. Ha dormido en una silla incómoda, ha llorado en silencio, ha rezado como nunca lo había hecho. Y si eso es redención mediática, para ustedes, entonces su corazón está más enfermo que el de mi hijo. La periodista guardó su grabadora, avergonzada, y se alejó. Cuando estuvieron solos, Leonardo tomó la mano de Isabela. Gracias, dijo. Por defenderme. Por defendernos. No lo hice por ti, respondió ella, con los ojos brillantes. Lo hice por Gael. Porque merece crecer en un mundo donde su historia no sea un espectáculo. Donde su padre no sea un personaje, sino un hombre de verdad. Él asintió, con la garganta cerrada. Esa noche, mientras los niños dormían, Mateo y Lucía habían venido a visitar a su hermano. Con dibujos y abrazos torpes, Leonardo y Isabela se sentaron en el jardín del hospital, bajo un cielo estrellado. Tengo miedo, confesó ella, en voz baja. Miedo de que esto nos rompa. De que el estrés, las facturas del hospital, las miradas, nos separen otra vez. No nos separará, dijo él, tomando su mano. Porque esta vez, no estoy luchando por redimirme. Estoy luchando por ustedes. Y eso es más fuerte que cualquier miedo. Ella lo miró, y en sus ojos vio algo que antes no había visto, no solo amor, sino compromiso. No como promesa, sino como acción diaria. Entonces quédate, dijo. No como el padre rico. No como el magnate arrepentido. Quédate como Leo. El hombre que llora conmigo, que vigila a su hijo de noche, que construye castillos de bloques y rega las plantas con Lucía. Ese soy yo ahora, respondió él. Y ese seré siempre. En ese momento, desde la ventana de la habitación, Gael se movió en su cama. Abrió los ojos y, al verlos allí, sonrió. No dijo nada. Solo extendió una mano pequeña hacia ellos. Y en ese gesto silencioso, estaba todo, el perdón, la fe, la esperanza. Porque incluso un niño de 3 años sabía que, cuando el mundo se desmorona, lo único que importa es quién se queda a tu lado. Fue en una tarde soleada, mientras los 3 niños jugaban en el jardín trasero, Mateo construyendo una torre de madera, Lucía cantando a sus flores, y Gael corriendo tras una mariposa con los brazos abiertos, que don Esteban apareció sin avisar. Ya no usaba traje oscuro ni bastón. Solo una chaqueta liviana y una sonrisa tímida. ¿Puedo?, preguntó, señalando el banco bajo el árbol. Isabela asintió, sorprendida. Leonardo se levantó y lo abrazó con una calidez que antes habría sido impensable. «Estás mejor», dijo Leonardo, notando el color en las mejillas de su padre. «Gracias a ustedes», respondió don Esteban, mirando a sus nietos. «Verlos, me da fuerzas». Se sentaron en silencio un momento, observando a los niños. Luego, Mateo se acercó, con una expresión seria. «Abuelo, ¿quieres ver mi castillo?». Don Esteban lo miró, con los ojos brillantes. «Me encantaría, hijo». Y así, el viejo patriarca, que alguna vez midió el valor de un hombre por su apellido, se sentó en la tierra, con las manos llenas de astillas y el corazón lleno de algo que nunca supo nombrar, ternura. Más tarde, mientras tomaban limonada en la cocina, don Esteban miró a Leonardo y dijo: «Quiero hacer algo. Algo que debía hacer hace años». «¿Qué cosa?». «Reconocerlos legalmente. No como herederos, sino como nietos. Como familia». Isabela bajó la vista, conmovida. «No tienes que hacerlo por obligación». «No lo hago por obligación», dijo él, con firmeza. «Lo hago porque, por primera vez, entiendo lo que es el amor verdadero. Y no se trata de sangre, sino de elección». Esa noche, después de que los niños durmieran, Leonardo y Isabela caminaron por el jardín. La luna bañaba todo en plata. «¿Crees que cambiará algo?», preguntó ella. «No», respondió él. «Porque ya somos una familia». Pero para él, es su forma de pedir perdón. Y para mí, es cerrar una herida que llevaba décadas abierta.
Al día siguiente, en el notario, mientras firmaban los documentos, Gael, que no entendía del todo lo que pasaba, tomó la mano de su abuelo y le dijo: «Ahora sí eres de verdad, ¿no?». Don Esteban, con los ojos llenos de lágrimas, asintió: «Sí, mi vida. Ahora sí». Y en ese instante, algo se selló no en papeles, sino en el alma. La familia ya no era una palabra rota. Era un refugio. Un acto de fe. Una promesa hecha de días, no de. Pero Isabela aún guardaba una herida abierta. No por Leonardo. No por el pasado. Sino por la duda que, como una sombra silenciosa, aún susurraba en las noches: ¿y si esto no es suficiente? ¿Y si un día decides que mereces algo más, algo que yo no puedo darte? Una tarde, mientras doblaba la ropa de los niños, Leonardo la encontró callada, con la mirada perdida en la ventana. ¿En qué piensas?, preguntó, acercándose con suavidad. Ella suspiró. En todo lo que hemos pasado. En cómo llegamos hasta aquí. Y en, si esto es real. O si solo es un sueño que se romperá cuando abra los ojos. Él se sentó frente a ella, tomándole las manos. Isa, mírame. No soy el hombre que te dejó. No soy el magnate que construía torres para esconder su vacío. Soy el hombre que se queda. Que cambia pañales, que cocina mal, que llora cuando su hijo está enfermo. Y si eso no es real, entonces nada lo es. Pero el perdón no es olvidar, dijo ella, con la voz temblorosa. Y yo, aún recuerdo el dolor de aquella noche en el restaurante. Aún siento cómo se me rompió el alma cuando dijiste que no había espacio para mí. Leonardo bajó la vista, con el rostro marcado por la culpa. Lo sé. Y viviré con eso el resto de mi vida. Pero no quiero que mi arrepentimiento sea una cadena para ti. Quiero que sea un puente. Porque cada día que paso contigo, es una oportunidad de demostrarte que el hombre que te abandonó ya no existe. Isabela lo miró largo rato. Vio las arrugas nuevas alrededor de sus ojos, las canas que ya no ocultaba, las manos que ya no eran suaves, sino trabajadas por la vida real. Y vio, sobre todo, la verdad. Entonces demuéstralo, dijo, con la voz firme. No con palabras. Con hechos. Con días. Con elecciones. Porque el perdón no es un acto. Es una decisión diaria. Y yo, elijo perdonarte. Pero también elijo proteger mi corazón. Y yo elijo respetarlo, respondió él. Porque te amo no a pesar de tus heridas, sino con ellas. Porque son parte de ti. Y tú, eres mi hogar. Esa noche, mientras los niños dormían, Isabela sacó una caja vieja del armario. Dentro estaba la carta que Leonardo le había escrito la noche que se fue, una carta que nunca envió, pero que guardó como prueba de que, en algún momento, había querido explicarse. La quemó en el jardín, frente a Leonardo. No necesito pruebas del pasado, dijo, viendo las cenizas elevarse con el viento. Solo necesito tu presencia en el presente. Él la abrazó, y en ese abrazo no había promesas grandiosas. Solo silencio. Solo certeza. Porque el verdadero perdón no borra el pasado. Lo transforma. Y en ese jardín, bajo un cielo lleno de estrellas, dos almas heridas decidieron que, juntas, podían una tarde, mientras organizaba papeles en su pequeña oficina, ahora sin ventanales al cielo, sino con una vista al jardín donde los niños jugaban, una joven entró. Tenía los ojos hinchados, las manos temblando, y un sobrearrugado en el pecho. Señor Valente, dijo, con la voz quebrada. Me diagnosticaron esterilidad hace un mes. Mi pareja me dejó la semana pasada. Dice que no quiere una vida incompleta. Leonardo la miró, y en sus ojos vio su propio reflejo de años atrás, el miedo, la vergüenza, la sensación de no ser suficiente. Siéntese, dijo, con suavidad. Aquí no hay vidas incompletas. Solo corazones que aún no han encontrado su forma de amar. Durante una hora, hablaron. No como millonario y desconocida, sino como dos almas rotas que se reconocían en el espejo del dolor. Al final, la joven se levantó, con los ojos más claros. Gracias, susurró. Por hacerme sentir que aún valgo.
Usted siempre valió, respondió él. Solo necesitaba a alguien que se lo recordara. Cuando se fue, Isabela entró, con una taza de té en las manos. ¿Otra alma perdida? Otra alma que empieza a encontrarse, corrigió él, con una sonrisa triste. Ella se sentó frente a él, observándolo con ternura. ¿Sabes? Nunca imaginé que vería al hombre que construía rascacielos, construyendo puentes para corazones rotos. Porque los rascacielos se caen, dijo él. Pero los puentes conectan. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, los niños adelante, riendo bajo la luz de las farolas, Isabela tomó su mano. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías redimirte? Sí. Ya no necesitas redención, Leo. Necesitas paz. Y la estás encontrando. Él la miró, con los ojos brillantes. Porque tú me enseñaste que el valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que protege. Y yo, protejo esto. A ustedes. Al llegar a casa, don Esteban los esperaba en el porche, con una manta sobre las piernas y una sonrisa tranquila. Los niños me contaron del nuevo taller de jardinería, dijo. ¿Quieren sembrar un árbol en honor a Gael? Sí, respondió Leonardo. Un roble. Porque es fuerte. Porque crece lento, pero para siempre. Don Esteban asintió, con la mirada perdida en el horizonte. Tu madre habría amado esto. Lo sé, dijo Leonardo, sentándose a su lado. Y por primera vez, siento que la honro. En el silencio que siguió, solo se escuchaba el viento entre las hojas y las risas lejanas de los niños. No había más máscaras. No había más secretos. Solo verdad. Solo presencia. Y en ese momento, Leonardo comprendió que la paternidad no era sobre sangre, ni sobre legados, ni siquiera sobre biología. Era sobre elegir, cada día, quedarse. Amar sin condiciones. Y transformar la vergüenza en propósito. Porque ahora, cada vez que un hombre entraba a la fundación con los ojos bajos, Isabela entró del brazo de Leonardo, vestida con un sencillo traje verde esmeralda, el mismo color que usó aquella noche fatídica, pero ahora con la cabeza alta y una sonrisa serena. Detrás de ellos, los tres niños caminaban con trajes pequeños, riendo entre ellos, mientras don Esteban los seguía con paso lento, pero firme, con los ojos brillantes de orgullo. ¿Nervioso?, preguntó Isabela, apretando suavemente el brazo de Leonardo. No, respondió él, mirándola. Por primera vez, no tengo nada que esconder. En el salón, las miradas se volvieron hacia ellos. Algunos susurraban. Otros sonreían con admiración. Pero ya no importaba. Porque esta vez, no estaban allí para demostrar nada. Estaban allí, porque pertenecían. Mientras los niños corrían hacia la mesa. De postres, Gael tirando de la mano de Lucía, Mateo vigilando que no se ensuciaran, una periodista se acercó, esta vez con respeto en la mirada. Señor Valente, ¿qué diría a quienes aún creen que su historia es solo una redención mediática? Leonardo miró a su familia, luego a Isabela, y finalmente a sus hijos, que reían bajo las luces doradas del salón. Diría que la redención no es un evento. Es un camino. Y este, dijo, señalando a los suyos, es mi camino. No soy un héroe. Soy un hombre que falló, y tuvo una segunda oportunidad. Y cada día, elijo honrarla. La periodista asintió, con los ojos húmedos, y se alejó sin más preguntas. Más tarde, durante el discurso de clausura, el anfitrión llamó a Isabela al escenario. Hoy honramos no solo su obra arquitectónica, dijo, sino su valentía para construir una familia desde la verdad, el amor y la esperanza. Cuando regresó a su lugar, Leonardo le tomó la mano. Eres extraordinaria, susurró. Lo somos, corrigió ella, con una sonrisa. Porque no lo hicimos solos. Al final de la noche, mientras los invitados se despedían, los niños se acercaron, cansados pero felices. ¿Podemos ir a casa ya, papá Leo?, preguntó Gael, frotándose los ojos. Claro, mi vida, dijo Leonardo, cargándolo en brazos. Mateo tomó la mano de su abuelo, y Lucía se colgó del brazo de Isabela.
Al salir del palacio, la ciudad brillaba bajo un cielo estrellado. El mismo cielo que, 3 años atrás, había sido testigo de una despedida rota. Ahora, era testigo de una promesa cumplida. Don Esteban se detuvo un momento, mirando a sus nietos. Gracias, dijo, con la voz suave, por darme la oportunidad de ser abuelo. Gracias a ti, respondió Leonardo, por aprender a amar. En el auto, de regreso a casa, Isabela apoyó la cabeza en el hombro de Leonardo. Los niños dormían en los asientos traseros, envueltos en mantas. El silencio era cálido, íntimo, lleno de todo lo que no necesitaba decirse. ¿Sabes?, dijo ella, en voz baja. Aquella noche, cuando te vi aquí con ellos por primera vez, pensé que mi corazón no sobreviviría. Y ahora, respondió él, acariciando su cabello, late más fuerte que nunca. Porque el verdadero milagro no había sido que los trillizos existieran. Ni siquiera que fueran biológicamente suyos. El verdadero milagro era que, tras el abandono, la vergüenza, el dolor y el miedo, habían elegido, cada día, reconstruirse juntos. Y mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas, con el eco de risas dormidas y el latido de un amor que ya no huía, supieron que no necesitaban imperios, ni títulos, ni galas para ser